Hola, os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Invisible Room. Soy Estef Silva y os voy a contar una fábula especulativa para que nos metamos en un futuro, no sabemos si distante o no, donde un dron llegó a las ruinas de un convento. Observó que al amanecer las ranas cantaban en coro. Al atardecer los zorros caminaban en procesión. Por la noche las lechuzas se posaban en la capilla y los humanos ya no estaban allí. Pero los ritos permanecían. El dron decidió quedarse, sobrevolando el patio durante unos años, como uno más de la comunidad. Suerte la mía por estar con Ana Garriga y Carmen Urbita, las hijas de Felipe. Leeré el podcast del barroco, cotilleos históricos, dramas barrocos, vidas olvidadas, monjas, demonios, embustes, alquimia, recetarios y oro. Bienvenidísimas. Muchas gracias. Muy buena descripción de lo que somos. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Diréis, ¿qué hacen expertas en literatura barroca en un podcast sobre futuros? A ver, a nosotras no nos sorprende, no, quizá ya la hemos dejado gente... de preguntarnos todo, o sea, ya como nos invitan a cosas cada vez más insospechadas, no nos lo preguntamos. Pero en realidad tiene cierto sentido, siempre lo decimos que... Bueno, para empezar, la gente del barroco estaba todo el rato preguntándose por el futuro. Eso es verdad. ¿Sí? Y dando instrucciones para el futuro. O sea, Sobre cómo afrontarlo. Claro. Sí, nosotras siempre decimos que en el barroco, o sea, había manuales para absolutamente todo, pero les obsesionaba muchísimo el futuro y cómo gestionar posibles apocalipsis, con lo cual creo que viene como anillo al dedo, o sea, traer siempre el barroco ahora en los tiempos que vivimos. ¡Hala! Esto no lo sabía. ¡Qué fuerte! Pues es que leyendo, bueno, aparte que os escuchamos, nos encanta, ¿no?, todo el contenido que generáis, hay una parte como que nos llama mucho la atención que dice, todo lo que te esté pasando ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Entonces es como que nosotras ahora mismo somos las personas del futuro de esas personas que vivían en el XVI y en el XVII. Y nos hubiesen imaginado, porque ahora sabiendo que tenían esas preocupaciones, esas inquietudes de futuro, ¿se hubiesen esperado esto en algún momento? A ver, depende de qué, me imagino que no se lo figuraban así tal cual. Creo que eso es una cosa también que cuando pensamos en el futuro, volviendo al barroco y viendo cosas que quizás habrían podido imaginar, da la sensación de que quizá lo que nos estamos figurando sobre el futuro no tenga nada que ver con lo que luego pase y no creo que este plató se lo aunque está bastante barroco. Creo que no, pero también me acuerdo, hubo una exposición que yo creo que las dos la vimos, pero separadas, en el Metropolitan en Nueva York, que se llamaba algo así como... Sí. No me pero era como inventos en las cortes europeas en los siglos XVI y XVII. Y claro, era todo como autómatas, relojes, o sea, como todo lo que en su época eran avances tecnológicos. Vale. Y de alguna manera fue como un extraño baño de humildad de por qué nos sorprende tanto que fueran capaces de hacer estas cosas tan elaboradas. O sea, como que yo ahí sí que veía una continuidad como razonable en ciertos como desarrollos culturales e incluso técnicos, como que ya los tenían, o sea, como que tenían ahí una semilla de inquietudes que se parecen mucho a las de ahora. Sí. Hay muchas parecidas y luego otras más alocadas, quizá, que ahora como que hacen gracia, aunque en el momento tenía el mismo sentido pensar en un autómata que fuera capaz de hacer muchas más cosas que en el momento que, no sé, como un puente que fuera capaz de ir desde Europa hasta América. Eso les obsesionaba mucho, como ser capaces, que alguien consiguiera hacer un puente, a los españoles sobre todo les obsesionaba mucho alguien que fuera capaz de hacer un puente entre pues, Acapulco y Sevilla para ahorrarse todos los gastos de navegación y era como, pues, no, eso no va a poder ser. Había unos, bueno, de hecho, creo que era Francis Bacon, como este científico inglés, pues que en el siglo XVI, creo que XVI, escribió una lista que llamó Desiderata. Eso es súper guay. Como de deseos a futuro. Sí, y entonces, eso sí, apuntadísimo ahora mismo. Eso de Desiderata, con cosas que iban desde lo más alocado hasta cosas que ahora nos parecen súper sensatas, las escribió como una idea de que alguien las fuera completando poco a poco. Y eran colectivas, eran listas de deseos colectivos. Claro. Eso es súper interesante. Dejamos aquí estas listas, son como títulos de capítulos que se pueden escribir en este libro sobre inventos, cosas que van a ir surgiendo, que los escriban los demás. Vale. Sí, como una especie de laboratorio de futuro en el momento. Sí. Es maravilloso. De eso deberíamos hacer un episodio de las Desiderata. Sí, ¿eh? Sí. Os avisaremos. Sí, claro. De futuros, los barrocos, básicamente. Sí. Para nosotros hay algo, bueno, dentro del ámbito en el que trabajamos hay una frase como muy famosa, ¿no?, que se utiliza mucho de Jim Dator, que es como
uno de los padres o personas más influyentes en los estudios de futuro, que dice que cualquier idea de futuro tiene que sonar de alguna manera absurda. Porque si no, no estaría especulando o imaginando con el futuro, sería tan parecida al presente que eso no ha tenido el tiempo suficiente como para que sea una marcianada, ¿no? Y me parece interesantísimo entonces hacer esa búsqueda de cómo... Bueno, y sobre todo, no sé qué opináis, pero que muchas veces cuando pensamos en futuro eliminamos el pasado, la idea de pasado, o cortamos de raíz con todo aquello que era absurdo hace muchos años, o que ya hemos sobrepasado de alguna manera, o que se resolvió y me parece, o sea, lo bonito de vuestro trabajo es que también lo decís, ¿no? Que probablemente podamos adquirir muchos aprendizajes de esas épocas para momentos actuales y estoy segurísima que para pensar y proyectar a los siguientes años también, ¿no? Claro. ¿Hay algún, cómo decirlo, algún aprendizaje o conocimiento que digáis, mira, esto ya en el siglo XVI era interesante y lo arrastramos, hoy estaría vigente? Realmente casi todo, o sea, es como que todas las obsesiones que yo creo que de manera muy genérica nos atraviesan a todas ahora, que es que van desde pues obsesiones como con el cuerpo, el ejercicio, cómo sostenerte, por supuesto como todas las filias y fobias sociales. Ahora estamos intentando preparar un episodio que sea como sobre kinks sexuales del barroco, o sea, está como, yo creo que como que trazar una continuidad es bastante fácil, o sea, como que creo que estaba especulación inmobiliaria, sí, yo creo que estaba absolutamente todo. Todo, cosas incluso que se piensan como muy de la inmediatez y muy de un futuro, por ejemplo, no sé, como una conversación muy habitual sobre adicción a redes sociales, como el horror de TikTok y pensando en un futuro en el que haya que dejar eso o a dónde nos va a llevar el algoritmo, en realidad lo piensa como una cosa súper inmediata y bastante apocalíptica, pero si te vas al barroco y lees esas misceláneas que tenían, que eran textos en los que estaba absolutamente todo, era una especie de scroll de TikTok. Era como en la que un Tumblr y luego todo, un TikTok, o sea, todo como seguido. que realmente eso ya estaba ahí y quizá saber que ya estaba ahí nos puede ayudar a repensar lo que hacemos de otra manera, que no tenga que ver tanto a veces como con la, no sé si la culpa o como el fracaso, sí. sino bueno, pensar qué estamos haciendo porque ya lo hacíamos antes y de qué manera esto puede servir. Y creo que el barroco te enseña sobre todo que muchas de las, como que creo que hay una gran preocupación colectiva ahora de que estamos como absorbidos por ciertos formatos que antes no existían y que eso nos está moldeando. O sea, pues TikTok es como, ¿qué está pasando? Que por supuesto lo digital... pero si miras al barroco, lo que decía Carmen, de estas misceláneas o lo de las listas de las desideratas, o sea, como que en realidad los soportes y los formatos eran lógicamente otros, pero sí que había una tendencia a producir contenidos muy similares. Ya había una lógica de la acumulación desmedida, como de... Sí. Qué guay. A mí una cosa que me llama la atención, y yo creo que también, a lo mejor por el concepto del podcast sobre el barroco y luego cuando os escuchamos, es que tratáis temas generales, que no es algo concreto sobre arte de una manera como muy historicista, sino que sobre amistad, sobre belleza, sobre el cuerpo, identidad. Y claro, te hace pensar, claro que hay cambios, pero también te hace pensar como, ¿cuánto...? ¿Por qué seguimos atadas a eso? ¿Por qué sigue siendo algo importante para la sociedad? Y nuestro trabajo precisamente es, ¿seguirá comportándose igual el concepto de amistad, de riqueza, de poder, de estatus? Porque también es lo que vemos muchas veces cuando trabajamos con empresas, es como, vale, la forma de generar ingresos cambia constantemente, pero el deseo de poseer, aunque el sistema socioeconómico cambia, etcétera, pero parece que va de muchísimo más atrás. Es como una especie de pulsión y entonces es maravilloso escucharos porque nos lleva como a, no sé si las raíces, pero a poder argumentar con un poquito más de soltura, de rigor, o por lo menos nos hace pensar en cosas más interesantes. Nosotras estamos empeñadas en que sobre todo eso te da sosiego, como la palabra sosiego, una especie de... Sí, como que alivia un poco de incertidumbre y sobre todo cuando a veces parece que en el presente a que ciertos problemas solo tienen como una salida y estás un poco como ahí atascada, ver respuestas del pasado a un fenómeno parecido, creo que pues ayuda como a sosegarte y a ver, un da poco sosiego y creo que también como que hay una especie como de soberbia del presente, o sea, como de pensarte que quizá lo que venga peor va a ser un fracaso de lo que hay ahora y es sin duda una evolución y una versión como muy pulida y perfeccionada de lo que vino detrás.
y creo que con la mirada que arrojamos nosotras al barroco, como que ese sosiego viene acompañado también de que te quita mucha de esa soberbia del presente, de no, es que estas personas anónimas del barroco tenían preocupaciones muy parecidas a las tuyas y encontrar como una genealogía que te acompañe. Claro, que todo empezó desde nuestra propia experiencia de estar, bueno, pasando algún que otro tormento, encerradas en Providence, un sitio muy pequeño y demás. Pero, por ejemplo, cuando hicimos un episodio de FOMO barroco y como que lo poníamos en diálogo con el fenómeno de la bilocación de las monjas, era una especie también de manera de argumentar que esta sensación que tenemos todos hoy en día de pues FOMO, de estar, la sensación de que te estás perdiendo algo, se argumenta muchas veces que tiene que ver precisamente con las redes sociales, con que siempre estás viendo qué sucede en otro lugar, pero esa sensación siempre existió en realidad. Y pues si entonces se aliviaba con la bilocación, pues a lo mejor lo que tú estás haciendo también primero te da el sosiego de, vale, no me pasa a mí sola, es una sensación de sola, colectividad. No nos pasa solo ahora, sino que es una cosa que tiene su continuidad y que tenía sus salidas diferentes. Y si entonces tenía esa, como siempre nos inventamos estrategias, si las estrategias de ese momento, en concreto de las monjas, pues era el don de la bilocación, quizá ahora existen otras estrategias y podemos pensar en otras más. Sí, ¿me podéis contar más sobre la bilocación? Uy. La bilocación es un don, pero también podría ser un castigo, pero en principio es un don místico que te permite estar en dos sitios a la vez. Aunque estés físicamente solo en uno, te permite estar bilocada en el otro. Claro. Y entonces había sobre todo muchas... Bueno, yo creo que sobre todo en el 17, que es cuando... O sea, la gente se ríe, pero para nosotras, o sea, la diferencia es abismal entre el 16 y el 17. ¿Vale? En el 17 es ya como que todo estalla, todo es absolutamente posible, y entonces había bastantes monjas que se bilocaban. La más famosa es una concepcionista de la que hablamos obsesivamente, que se llama Sor María Jesús de Ágreda, que ella pues vivía en clausura en Ágreda, en Soria. Y en teoría nunca salió de su celda de allí. Pero se bilocaba... en teoría para evangelizar, cosa también ya muy problemática de por sí, para evangelizar a los nativos humanos en lo que ahora es Nuevo México. Wow. Y de hecho en Nuevo México tiene como muchas esculturas y de todo, pero claro, se metió en muchos problemas porque es como, si estás en clausura, ¿cómo es posible que estés como bilocada, pero ya tiene descripciones geográficas incluso, como... ¿De verdad? Obviamente había leído... Cosas, claro, ya había leído. Había leído cosas pues, geográficas, cartográficas, relaciones de viajes y demás. Asumimos, suponemos. Sí, hombre, suponemos que. Pero sí, ella. Era su estrategia de. También eran estrategias muy. O sea, como en un contexto claramente muy restrictivo para las mujeres y que las monjas, como que a partir de 1560 están obligadas a vivir en clausura. Son como estrategias de pertenencia social, es como yo quiero estar en lo que está todo el mundo y si no puedo estar físicamente, ¿qué me invento? Claro. Y eso a nosotras que vivimos en Providence, Rhode Island, muy lejos de todo lo que nos interesaba, pues nos dio muy mucho bien. sosiego, sí. Y cómo puede ser, o sea, escuchando la bilocación, ¿no? con la que jugaban estas monjas, ¿cómo podemos tener las referencias hoy de tecnólogos, empresas que hablan sobre hologramas, metaversos y estar fascinadas, ¿no? Como diciendo, esto es un mundo que se abre ante nosotras y no tenemos ni idea de... Somos como el sumum de la sociedad postdigital y ya se jugaba con estas historias de estoy en mundos, no sé si mundos distintos, pero con la localización, con la teletransportación, con las ideas. Metaversos. Claro. Sí, realmente. Bueno, muchas veces las visiones místicas es que no hay más metaverso que eso. O sea, las visiones místicas son como creaciones de realidades alternativas. Pero claro, en el momento es que es volver a lo de los soportes, que en el momento el soporte que tenías era... Bueno, claro, muchas artes vivas que sean mucha performance, que mucha levitación. Mucha performance que obviamente no tenemos. O sea, claro, que lo que te llega está siempre filtrado por lo textual, que tiene sus restricciones, y también porque lo que los archivos han tenido a bien conservar, que claro, luego hay mucha violencia de lo que nos ha llegado, quién ha construido esos archivos y cómo ha llegado, pero estaba. Que nosotros también somos muy partidarias siempre de si hay un silencio en el archivo, está bien, es aceptable y necesario. No inventar, sí, pero un poco hacer fanfiction. Sí, recrearlo. Vale, claro. Pues recrear, dar un espacio a lo que se ha silenciado desde el presente, que obviamente nunca vas a recobrar lo que ya no está. Y no desde la ligereza y desde una cosa como fantasiosa, sino que es que si realmente construyes una historia de un pasado colectivo solo a partir de los relatos que han llegado, siempre es el mismo pasado, que es el que nos han contado. Entonces, nosotras también
pues el podcast surgió un poco de rellenar esos huecos, de si, no sé, si tienes como una intuición de una monja que dice esto, de una que alude a esto otro, pues es que quizás la situación en la que vivían era radicalmente diferente a cosas que nos han llegado. Una cosa que sí pienso, o sea, de cara al futuro, y lo pienso muchas veces, es pensando en esto del archivo, cuáles serán como los huecos, que parece que ahora vivimos en una época en la que no existe el vacío, que todo está absolutamente conservado, está ahí y va a estar miles de años, pero en realidad pienso en qué está fuera y qué va a quedar fuera, que no va a quedar para dentro de, no sé, 3 siglos, porque probablemente lo haya. Sí. Qué bodegón más está precioso. ¿Nos dais el ok? Esto está precioso. Es súper bonito. Ya estaba viendo ese brioche que parece detrás. como un doo-wop barroco. Ese Boy de Mar que está a 80 euros el kilo hoy. Wow. Me encantaría que saliese vuestra fascinación, vuestro ok a las imágenes que utilizamos. Sí, que está estamos absolutamente en ok, encantadas. ese medio limón. La idea de tener este bodegón detrás nos hace muy felices. Qué guay. Me parece como muy interesante la actividad, vuestra labor, ¿no? Vuestro trabajo, porque consideramos la historia como algo que es, bueno, evidentemente de manera lineal, pero que lo que se cuenta y lo que nos hemos contado es lo único que ha sucedido. Y nos damos cuenta de, por lo que decís, ¿no? Los huecos que hay, y especialmente ahora que todo está documentado, todo está pues eso, coleccionado, grabado, registrado, y no es precisamente. Y mira, tengo la sensación de que conscientemente estamos tomando la decisión de no registrarlo todo. Las generaciones más jovencitas, yo creo que en comparación a lo que yo hago con mis redes sociales, hay una especie de posición de no quiero ni stories, ni fotos. Y que tienen como estos Instagrams como sin publicaciones, que una suben publicación, alguna story, sí. Pues anda que no tendrán vivencias y cosas cosas que les estén sucediendo. Sin embargo, si lo comparas con lo que yo muestro, parece que lo que he subido el viernes es lo que hice y no hice nada más. Claro. Eso es muy curioso. Volviendo a las monjas como referencia, estáis a punto de publicar un libro, ¿no? Estamos a punto de terminarlo. O sea, luego, vale, pero sí saldrá. Los tiempos del mundo editorial eran una cosa que no conocíamos para nada y que... Pero bueno, el libro existe y va a salir. Va a salir, que lo terminemos es inminente. Y sí, es que al final, cuando empezamos con el podcast, el foco, el centro no eran las monjas necesariamente, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que a lo que la gente más sosiego le daba tenía mucho que ver con el mundo conventual, con esa burbuja del mundo conventual, que no es tan burbuja, siempre decimos que era un mundo muy poroso, que en realidad se puede pensar todo el barroco desde el convento, todo, absolutamente, porque pues, micromundos. Sí, como totalmente. Vale. Entonces el libro, la premisa es, bueno, un poco todo lo que te esté pasando a ti. Ya le pasó a alguien de los siglos XVI y XVII, pero además con esta idea de, un poco de, no nos gusta la idea de pensar en manual de ayuda, de autoayuda, pero sí un poco de por qué nos sirve esto ahora. Claro. Entonces el título es, en español es Sabiduría de convento. Que bueno, quizás, pero sí, Sabiduría de convento. Cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida del siglo XXI. Sí, o sea, es como un guiño al formato de la autoayuda, que es algo como que yo creo que a todas como que nos repele un poco, pero la idea de pensar, bueno, todo lo que veníamos hablando en este ratito de conversación, la idea de encontrar como un espacio de tranquilidad y como un remanso de paz en esas genealogías de esas mujeres que vivían en espacios supuestamente muy aislados, pero que en realidad consiguieron como levantar estrategias para pertenecer. Para pertenecer absolutamente a todo, o sea, desde... pues, no a todo, o sea, industria, o sea, todo. Geografía, diplomacia... Si había que hacer perfumes se hacían, si había que... escribir al Papa se escribía. Si había que diseccionar a una compañera que también. se había muerto, se diseccionaba también, o sea, todo. Sí. ¿Y qué creéis que ha pasado? O sea, ¿por qué me parece ahora como sorprendente? ¿Por qué se perdió esa referencia de las monjas, la vida de los conventos? A ver, han pasado muchas cosas. Y porque por suerte, entonces, o sea, las mujeres empezaron a tener más opciones. Claro, o sea, quiero como decir... que lo que significaba el convento entonces, y eso lo decimos mucho, no estamos diciendo que lo signifique ahora. De hecho, el convento de entonces quizá ahora está en otras partes. Sí, está, que es lo que nosotras reivindicamos. Es lo que decimos, también. como tú con tus amigas quizá tienes una especie de qué guay convento eso. portátil, más que los espacios conventuales de ahora, que obviamente tienen otro significado. Claro, y hay que pensar... pues también que hace poco estábamos escribiendo y leyendo sobre monjas en Venecia, que era como un hub comercial enorme,
y las mujeres de clase media alta venecianas, no me acuerdo ahora de la cifra, pero era como que Una barbaridad. una de cada 3 estaban en el convento, Sí. o sea, como que realmente eran espacios en los que había devoción, pero no solo, o sea, había muchas como hijas de familias que se iban todas al convento, Claro. como grupos de amigas, o sea, como que era un espacio de supervivencia y de colectividad que, como decía Carmen, pues ahora está en otras partes. Tenemos siempre hablamos, bueno, hicimos un episodio de la autora del barroco, María de Zayas, que nos gustó mucho, lo disfrutamos un montón y es uno de los que más he escuchado en el tiempo, yo creo. Y ella tiene como una colección de, digamos, de cuentos que son un poco como, se llaman desengaños amorosos y tiene mucho que ver, bueno, es una advertencia para huir del Sí. patriarcado, del matrimonio, básicamente. En el momento, y termina con una llamada a entrar en el convento y entran, o sea, se van realmente los personajes femeninos, rechazan la idea del matrimonio y se van de la mano al convento. Entonces, obviamente lo que significaba para ellas, para esas mujeres en el momento profesar, no tiene que ver con lo que significa ahora, que se puede transportar a otras muchas Y era también un decisiones, ejercicio de autonomía. Claro. Sí. Qué bueno. Os tengo que preguntar por una monja concretamente, ¿no? Que ¿No será acaso Santa Teresa? Hombre, por favor. De hecho, decía antes, no sé cuántas veces os habrán hecho la broma, el guiño de traer las yemas de No Santa tantas, Teresa. Creo que ha sido pionera y lo hemos agradecido nos mucho. Nos han dado, ¿cómo se llaman? Los mazapanes, no sé si son mazapanes, no. Sí, mazapanes de Felipe II. Ah, los polvorones. Polvorones, eso es. De Felipe II, porque somos las hijas del Pero no, con las yemas de yemitas, Santa Teresa. Esto ha has sido estado- logística de última hora, tenemos que traer yemas, o sea, están podéis comer riquísimas. Hemos comido con todas antes, nos has dado ya la primera y muy, muy buenas. Siguen, no defraudan. ¿Qué os pasa con Santa Teresa? Pues a ver, es verdad que es como quizá como la monja más mainstream, porque es como muy conocida y además ha habido como un flor. Yo no sé si no Ya, empezó, últimamente. pero es verdad como desde la novela de Cristina Morales, que es maravillosa, Sí. como que ahí hubo como un resurgir de Santa Teresa enorme y un reivindicarla desde otros lugares, pero es que si decíamos antes como que el convento es como un microespacio súper multitasking que te lo da todo, Santa Teresa también, porque estaba en la hipoteca y estaba como en el remedio casero que le tenía que hacer a la compañera del convento, estaba en lidiar con la Inquisición. Creo que solo hay otra monja que te puede dar algo parecido en esa idea de estar en todo y de que te funcione en todo, hables del tema que hables, que es Sor Juana. Sor Juana. Probablemente. Que las dos tienen esta Y María cosa... Jesús de Ágreda, No, también, si la en realidad entregas- si nos tiras cualquier monja nos sirve para hablar de absolutamente todo, pero es verdad que estas dos figuras, no tanto por ellas mismas y lo que hicieron, que también, sino por cómo se las ha ido reinterpretando en cada momento de la historia, y esto pensando en futuro también es muy interesante, han sido como una especie de, no sé, como moldes de barro que te sirven para modelarlas según el discurso que te convenga en el momento, cosa que según en qué momento ha sido bastante polémica, no sé, la interpretación que se hizo en el franquismo de Santa Teresa, me obviamente. imagino, sí. Ahora es muy distinta la Santa Teresa que Paco Becerra ahora ha hecho, entonces Sí. también... Pero todo eso es mérito de Santa Teresa. Claro, es mérito de Santa Teresa, es mérito de Sor Juana, que eran precisamente como para conseguir salirse un poco con la suya dentro de un contexto bastante atosigante y con la ambición que tenían, encontrar la manera de ser lo suficientemente equívocas, de decir pero no decir, para luego poder hacer lo que querían en el momento, salirse con la suya, pero que eso también abre el espacio luego a una reinterpretación muy variada. Qué guay. Claro, es que os escucho y me estoy imaginando esa vida, o sea, esas vidas casi pues noveladas, porque evidentemente contáis cosas, ¿no?, de lo que hacían, que ya empiezo a imaginar que hacían por esa vida en el convento. Y me gustaría que jugáramos a hacer un escenario de futuro. ¿Cuánto tiempo, o sea, desde el barroco han pasado 500, 600, no, 400? 400, sí. Vale, esto es una locura, pero ¿cómo os imagináis el mundo dentro de 400 años? Pues es muy difícil de imaginar, pero seguro que hay como, precisamente por el juego que hacemos nosotras siempre de desfamiliarizar el presente desde el pasado y pues si jugamos como a familiarizar el futuro desde el pasado, creo que hay cosas que van a... O sea, es como que si nos salimos, que es que creo que estamos muy obsesionadas como con lo tecnológico, Claro. lo postdigital, es como, si quitas eso, o sea, y te centras como en espacios mucho más locales de intimidad, pues no sé dónde estaremos, pero seguro que hay como
como dos amigas como recuperando lo que hacía la gente como en el año 2024, en plan, qué fuerte, le preocupaban las mismas cosas. Sí, preguntándose por el futuro todo el rato también. O sea, sí. ¿Y creéis que se venerará a alguien? O sea, que dos personas, ¿no? Dentro de 400 años, igual que habláis de Santa Teresa, con esa devoción, ¿de quién hablarán? Es que esto Esto lo veníamos hablando. Lo veníamos hablando porque lo hemos pensado muchas veces, pero creo que la respuesta no es fácil y desde luego no es la que te esperas. O sea, no... Porque una cosa que sí que te enseña el barroco es que la fama siempre o habitualmente te viene post-mortem, no solo, pero muchas veces sí. O sea, las canonizaciones, las beatificaciones, muchas veces a lo mejor alguien... pues alguna monja que estaba teniendo sus éxtasis, que estaba teniendo sus levitaciones, parecía que iba a acabar santificada y no fue así. Y sin embargo, una que a lo mejor tenía pues, otros caminos que parecía que no iban a acabar en lo mismo, sin embargo sí, está ahora en el santoral. Entonces, a lo mejor la persona más famosa ahora no es la que nos será esperamos. recordada. Y pasa también como pasa con las monjas, por supuesto, pero pasa con lo que eran como los grandes bestsellers de la época. Sí. O sea, bueno, por supuesto, pues yo qué sé, el Quijote se leía mucho, pero lo que más se leía eran como vidas de santos o sea, esas geografías o como colecciones como cosas que ahora no consideramos como el canon de la literatura de los siglos XVI y XVII, y pensar en eso otra vez es como un ejercicio de... como un juego y un ejercicio de incertidumbre, ¿no? De, o sea, ¿cómo va a ser el futuro? O sea, ¿qué le va a interesar al futuro? O incluso más utilitario, o sea, es como, ¿qué va a rescatar el futuro de nuestro presente que le pueda servir? Porque Sor Juana y Santa Teresa también es porque han podido servir unos intereses, pues ahora, por ejemplo, pues como feministas, pero entonces... pues también sirvieron, bueno, Santa Teresa sirvió como intereses franquistas, o sea, como que va a fagocitar el futuro de nuestro presente. A lo mejor igual no tenemos ni idea. Con lo que esperamos, es lo que decía Ana, por ejemplo, antes estaban todo el día viendo autos sacramentales. ¿Quién piensa ahora en los autos sacramentales? No, del barroco. Pues a lo mejor Netflix y todas estas series como que parece que han marcado época, que han cambiado nuestra manera de consumir la ficción y demás. A lo mejor no se habla de eso en el futuro porque no es la parte que interesa. Luego los grandes escritores, muchos están totalmente arruinado, bueno, eso puede ser totalmente arruinado, en plan Lope totalmente arruinado, o sea, Góngora es como, me voy a ahorcar porque no llego a fin de mes, o sea, como, sí, como que las personas rescatadas en el futuro quizá ahora están como arrinconadas. Qué fuerte. Ay, con lo que decís de la cultura, ¿qué decimos? ¿No? Eso probablemente continúe así porque la cultura, el arte, no es el negocio principal, evidentemente genera muchísimo, pero las inquietudes y el desarrollo va por otro sitio hoy en día, ¿no? Y lleva pasando eso durante muchísimo tiempo. ¿Por qué no iba a pasar dentro de 400 años, ¿no? Por desgracia? Pero a mí me da la sensación de que por lo difícil que es, bueno, lo primero porque no está sucediendo, por nuestra forma de entender el tiempo y de vivirlo, no somos capaces de adivinar el futuro, pero también porque estamos súper marcadas con el marco mental con el que, con que pensamos la vida diaria, entonces es muy difícil romper esas barreras. A mí, por ejemplo, la curiosidad que tengo es como, estamos aquí hablando, pero vosotras, claro, lo estudiáis, estáis en el doctorado sobre este tema. ¿Cómo hacéis para analizar o para leer, para estudiarlo con el marco mental, con la perspectiva? O sea, ¿cómo os sumergís en el tema? Pues nosotras alguna vez siempre hablábamos como que para hacer un doctorado, bueno, igual no es general, pero en nuestro caso yo creo que sí, como que siempre, o sea, como que hacer un doctorado en algo de humanidades y algo como que te relaciona con el pasado viene como de unas obsesiones muchas veces personales que estás justamente intentando encontrar que el pasado te dé el sosiego. Y creo que simplemente hemos como, en vez de quedarnos como en el mundo de la tesis y la academia, que es realmente como muy chiquitito y está muy reducido, como que hemos puesto ahí una lente de aumento y hemos empezado a... No sé cómo lo ves. Sí, también como esto lo hemos dicho muchas veces, que creo que al afrontar esa investigación del pasado, que también desde unos canales que eran muy académicos, bueno, que lo son, pero nuestra intención con el podcast también era rescatar cosas que nos llamaban mucho desde el presente, cosas que leíamos pero que no tenían su hueco, que a lo mejor eran
precisamente por esos canales académicos y por esa perspectiva se tenía que quedar en una notita al pie de página. Y entonces convertíamos una notita al pie de página en todo un episodio y en toda una reflexión de por qué esto... También porque en lo académico todo lo personal, digamos, en esa investigación y en esa manera de escribir, parece que como que la vivencia personal y tu relación con la investigación, que como dice Ana, muchas veces viene de pulsiones tuyas, de vivencias y de cosas que quieres llevar por ahí, no le puedes dar salida. De la curiosidad, me imagino, es el punto inicial. Yo creo que lo de la nota al pie surgió, de hecho, que Carmen, que escribe sobre el Escorial y que hay una escena en la que un elefante baja las escaleras del Escorial, o sea, como que meten un elefante en el Escorial y baja las escaleras del Escorial y como que le mete la trompa en los bolsillos a los monjes jerónimos, y Carmen me dijo, estoy loca poniendo una nota al pie de página sobre eso. Y luego fue como, esto no puede ser una nota al pie de página. Y entonces hicimos un episodio sobre mascotas barrocas. Qué maravilla, qué guay. ¿Y vuestra vida cómo es? O sea, como... No, me explico mejor, por favor. Ahí sí que nos dan los sudores. Vuestro día a día... No cabe en un episodio de estos. Vuestro día a día de estudio, de podcast, de colaboraciones... Es un malabar. Grande. Desde que empezamos el podcast es un malabar enorme. Yo siempre lo pienso, creo que el momento en que me di cuenta de que nuestro deseo de compatibilizar como la investigación, la escritura académica con el podcast, pero también la escritura del libro y también pues venir a cosas como esta, derrapó totalmente el día en que nos vi en Matadero, que hicimos un directo y nos vimos un directo performance sobre unas bicicletas estáticas y pensé esto ya... claro que sí, sobre predicadores. Claro. Sí. La realidad es que para todo el contenido que vamos sacando, claro, la única manera es leer durante muchísimas horas. Entonces, y escribir durante muchísimas horas. Una labor muy lenta. Claro, o sea, leer, asimilar, procesar y luego, pues no sé, pasamos muchas horas leyendo. Una estrategia que hemos desarrollado es como tener un resorte muy grande para el reciclaje y mismo material desde distintas perspectivas, pero también al final... Luego somos tremendamente ineficaces también, o sea, no nos encanta el reciclaje, o sea, a veces... Y no nos resistimos a lo mejor nos lleva 5 horas más, pero si sabemos que es que alguien en algún lugar ha escrito la visión que tuvo con ayer, Inmaculada ese fue el tema de ayer. La tarde de ayer... Como que el guión podría ya estar cerrado, pero ¿y si? Claro. Pues se nos van 5 horas. Entonces es... ¿Cómo no vamos a poner la visión de Margarita de la Cruz sobre la Inmaculada? Es que no la tuvo al final. Sí. Pero sí que es verdad que todo esto nace también de un contexto, o sea, como que este podcast ha sido posible porque hemos estado muchos años en un marco de, o sea, en un doctorado en Estados Unidos, como con buenas condiciones materiales que te permitían dedicarte a leer. Claro. O sea, leer y escribir, pero estábamos como, el trabajo era... el trabajo era el doctorado allí, que es un poco distinto a los doctorados aquí, y claro, como que hace falta una financiación para la investigación, porque es que si no, no tienes tiempo. O sea, si tienes que estar en una oficina 40 horas a la semana haciendo un trabajo alimenticio, digamos, no estás leyendo la visión de Margarita de la Cruz. O sea, realmente entonces... yo creo que hacer el doctorado era también... O sea, hay más que una idea de profesionalización académica, creo que primaba como simplemente la idea de es una escapada de cómo funciona el día a día en cualquier otro campo, de simplemente voy a poder pasar 5 años, que al final de hecho han sido más, leyendo, sí. Y creo que ahí lo hicimos como que... Porque claro, la gente... Nosotras entramos al doctorado ya no radical, o sea, como que hay gente que teníamos compañeras que entraban pues a los 23. Nosotras entramos un poco más tarde, los años fueron pasando y había a veces unas... pues de gente de otros campos como, ¿pero qué hacéis? Y es como, no, es que o sea, igual que tu trabajo es otro, o sea, mi trabajo es pues leer La Fundación del Escorial o La Dorotea de Lope o lo que sea, o sea, como... Lo entiendo, me das una envidia terrible. Porque no lo sé, Bueno, yo tengo esa inquietud de... Soy diseñadora y me encantaría poder indagar muchísimo más en la práctica, porque creo que es mucho más amplia y tiene más ángulos que lo que se entiende hoy en día como la profesión del diseño. Y cuando escucho ese momento de años para investigar, para teorizar, para crear como un discurso, mucha envidia me da. Me gustaría que terminásemos esta conversación sin spoilear nada, por supuesto, del libro ni mucho menos, pero aprendizajes básicos que podemos extraer del barroco para el día de hoy,
digamos, 3 aprendizajes. Ya el libro, cuando salga, pues llevamos todas a leerlo. Es que creo que hay una cosa engañosa cuando ya en el mismo título del libro y este guiño como la autoayuda, porque parece que vamos a dar como las, no sé, 10 tácticas infalibles que puedes poner en práctica ahora, que hacía una monja y le salvaba la vida y te la va a salvar. No es tan sencillo. Claro, en realidad el sosiego, o sea, es que la palabra sosiego la estamos repitiendo mucho, pero porque es verdad, es como, no se trata de algo que puedas implementar, no es como una especie de terapia conductual de hace esto y va a funcionar, sino pensarte a ti misma, a nosotras mismas, a todas, lo que hacemos en el día a día y cosas que no comprendemos o que parece que son un problema que pues no lo sé, como esta forma como tan performativa y un poco malsana de pensar el ejercicio, el fitness, o como cosas que parecen muy condenas del siglo XXI y que no sabemos cómo llevar. Piénsalas pues desde una monja sudando, intentando agarrarse a los barrotes de la celda porque está levitando y no quiere, y entonces está haciendo como calistenia. Sí. O sea, son cosas, creo que es un poquito engañoso en eso. No sé si podemos pensar 3 que sean como más globales, más que específicas. Bueno, las monjas, por ejemplo, quizá una cosa muy específica a la que te enseñan es o sea, como siempre llevar a cabo ante cualquier enemigo, que puede ser un jefe, que puede ser, o sea, cualquier persona como que te esté poniendo trabas, los ejercicios de resistencia siempre son colectivos, o sea, ellas funcionan en colectividad, o sea, nunca, o sea, hay muy pocas monjas que estén como haciendo las cosas ellas solas, es como si llega este nuevo provincial de la orden y quiere como cambiar la legislación de la orden, es como, y tú te das cuenta que eso te va a traer problemas, es como asóciate, agrúpate, o sea, buenísimo. Actúa con tus amigas. Luego es verdad que sí que hay alguna cosa más concreta. Por ejemplo, nosotras que hemos sufrido mucho desde el principio, antes del doctorado, pero descubrimos que la una y la otra sufríamos escribiendo emails, por ejemplo, emails en los que había que tocar algún tema complicado, había que no ser una people pleaser de manual, que es lo que somos, sino que tenías que ser asertiva. Eso nos costaba muchísimo. Y una cosa que hemos incluido en el libro es una estrategia punto por punto de cómo armar la retórica de tu email. Bueno, exactamente, porque una monja, su confesor, sin fallo. Sí, porque claro, imagina los ejercicios de prestidigitación, de decir que no, que hacían las monjas, si lo que te jugabas era como que la Inquisición te abriera un expediente, entonces ellas iban como, decían que no con muchísima sutileza. Si te da miedo un despido, imagínate la hoguera, entonces, claro. Es buenísimo. Cositas así sí que metemos, pero digamos que la cosa general es más bien como esto nos ha pasado a todas siempre y a lo mejor la manera de llevarlo no es la que te imaginas, sino pues cosas muy sobre todo yo creo que el libro, el podcast es como mirar mucho más como a lo colectivo y a espacios mucho más íntimos y locales, o sea, como que las grandes narrativas suelen ser narrativas fallidas. Sí. Vale. Entendidísimo. Bueno, para cuando nos escuchen o nos vean, hoy es viernes, yo ya sé que voy a hacer todo el fin de semana, voy a estar buscando y leyendo y es como 1000 cosas, o sea, me habéis volado la cabeza, no sabéis lo agradecida que estoy. Estoy segurísima que les va a encantar a todo el mundo que nos escuche y que nos vea. Ojalá que sí. Y en un entorno muy la verdad, el lugar barroco y precioso. Qué guay. Pues nada, pues oye, que encantadísima. Muchísimas gracias. Y espero que nos tomemos un vino, un café. Claro. Sí, seguro. Gracias. Gracias.